Continuando con el capítulo de hematología, ahora vamos a hablar propiamente dicho de los eritrocitos. Estas células son en los mamíferos redondas, bicóncavas, sin núcleo y tienen un diámetro aproximado de 4 a 8 micras. Fisiológicamente están compuestos o bioquímicamente de 60% de agua, 35% de hemoglobina y 5% de matriz orgánica. La forma de los eritrocitos va teniendo ligeras adaptaciones de acuerdo a la especie que estamos tratando. En caninos es regularmente redondeado, bicóncavo y con una palidez central. En los gatos la palidez central no es tan evidente y en el 1% de los eritrocitos felinos se observan corpúsculos de Howell-Jolly que son remanentes nucleares. En los caballos también son redondeados y bicóncavos, pero tienen la característica de agruparse en filas que le llamamos formación de pilas de moneda. Los bovinos también redondos, homogéneamente coloreados, pero con cierto grado de anisocitosis, que es la variación del tamaño de las células, igual que en los gatos. En los cerdos, así como en los caballos, hay una alineación en forma de pilas de moneda y tienen las características morfológicas de presentar pequeñas espículas que reciben el nombre de crenación. La vida media de los eritrocitos está determinada o es variable de acuerdo a la especie de animal que estamos estudiando, pero eso va a determinar la utilidad que tienen estas células dentro del aparato circulatorio. En perros y gatos la vida media sería entre 100 a 120 días. En perros, perdón. En gatos de 70 a 80 días. En equinos de 140 a 150 y en bovinos 160. ¿Qué pasa? Esta duración de la actividad o de la vida media de los eritrocitos está determinada por el grado de efectividad que tienen a nivel de transporte. Una vez que llega o caduca su vida media, ellos pasan al sistema retículo endotelial y son fagocitados, y los elementos que se pueden reciclar se utilizan para la síntesis de células nuevas. En algunos casos, de acuerdo a la presencia de algún agente patógeno dentro de la sangre, esos microorganismos pueden acortar la vida media de los eritrocitos, causando un desbalance entre la producción medular que ya está programada para un tiempo determinado y la carencia de eritrocitos en sangre. Y eso da origen a ciertos tipos de anemia con características de regeneración, que es lo que vamos a ir viendo en el apartado de anemias regenerativas. El tamaño de los eritrocitos también varía de acuerdo a la especie animal. En caninos va de 60 a 77 femtolitros, en felinos 39 a 55, son células más pequeñas, en bovinos 43 a 61, y quiero que se fijen en el valor que tienen los glóbulos rojos de los caprinos, 16 a 25 femtolitros, mucho más pequeños que los caninos. En el caso de la cantidad de estas células en sangre, nosotros podemos ver que en perros de 5.5 millones a 8.5 millones de eritrocitos por microlitro de sangre se suelen encontrar. En gatos es de 5 a 10 millones. Y otra vez, fijémonos en las cabras. Las cabras, a pesar de tener los eritrocitos más pequeños de esta lista de animales mamíferos, son los animales que tienen la mayor cantidad de glóbulos rojos circulando por microlitro de sangre. Es decir, que el tamaño pequeño se compensa con la gran cantidad de células circulando. El rango de referencia en estas cabras es de 8 a 18 millones en animales aparentemente sanos. Entonces, estas relaciones son las que ustedes deben tener en cuenta a la hora de comparar los resultados laboratoriales que obtienen después de enviar sus muestras. Algunas células que podemos observar, algunas variaciones celulares interespecies que podemos observar son eritrocitos nucleados, y de forma elíptica los vemos en reptiles, aves, anfibios, que es una característica normal de su tipo evolutivo. Aquí vemos células redondas bicóncavas y tintorialmente tienen una palidez central que es característica de la gran mayoría de los mamíferos que estudiamos.
pero en este caso vemos células anucleadas de color rosa o rosa pálido, pero con forma elíptica. Y esto es característico de los camélidos. Los camélidos tenemos los del viejo mundo, como el dromedario y el camello, y los camélidos los camélidos del nuevo mundo tenemos a la llama, a la alpaca y a la vicuña. Entonces esta sería la excepción a la regla de las células redondeadas y bicóncavas, los camélidos, para que vean que en veterinaria siempre tenemos variedad de formas y colores. Aquí tenemos un ejemplo de ellos. Estos eritrocitos se estiman en cantidad mediante una técnica de recuento que puede ser tanto manual como automatizada. Ambas técnicas tienen sus puntos a favor y sus puntos en contra. El método más antiguo, pero que tiene mayor margen de error, es el recuento manual en cámara de Neubauer, que tiene un margen de error de alrededor de 8% con el método automatizado. En el caso del método automatizado, el margen de error es de 2%, o sea, tiene una efectividad del 98% en el caso que la máquina esté con el mantenimiento al día y con una corriente eléctrica estable, el suministro eléctrico. Los equipos pueden tener la medición de las células por medio de la impedancia o por medio de citometría. La forma, o sea, el tiempo que tarda un hemograma en realizarse por el método automático es alrededor de 1 minuto a 2 minutos, de acuerdo a la capacidad del equipo. En el caso del método manual, un hemograma se termina en aproximadamente 40 minutos de trabajo de un operario o de un veterinario trabajando con una muestra. Entonces, es menos preciso y más lento el tiempo de emisión de resultados. Las máquinas o los contadores celulares automatizados también tienen la capacidad de graficarnos la distribución de los eritrocitos según su tamaño. Entonces tienen muchas ventajas, pero el costo es mucho más elevado en relación a la cámara de Neubauer. Pero si el volumen de muestras es grande, una inversión en un contador automatizado sería una idea interesante para poder agilizar el trabajo en el laboratorio veterinario. Otra molécula que se mide en el hemograma es la hemoglobina, que es una proteína que es la que le da el color característico a la sangre y el olor también a la sangre. Se encuentra dentro de los glóbulos rojos y es la que se encarga del transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos. Y también hace la inversa, capta el dióxido de carbono de los tejidos y lo lleva a los pulmones para el intercambio gaseoso. Mediante el análisis de la hemoglobina, lo que nosotros estamos midiendo es indirectamente la cantidad de oxígeno que hay a nivel tisular. Entonces es un parámetro muy importante para la evaluación de un paciente anémico. Cuando disminuye la hemoglobina, por ende disminuye la cantidad de oxígeno que hay a nivel tisular. Y la disminución de oxígeno a nivel tisular es uno de los parámetros fisiológicos o un parámetro a tener en cuenta en el diagnóstico de una afección que se llama anemia, que forma parte de muchas enfermedades que se pueden presentar. La forma en que nosotros medimos la hemoglobina es por colorimetría, por una variación del color de un reactivo cuando se mezcla con la sangre. Pero el ojo humano no puede determinar las variaciones sutiles, entonces se usa un equipo que se llama espectrofotómetro. Y el reactivo que se usa para hacer esa medición se llama reactivo de Dravkin, que está compuesto por una mezcla de sales de cianuro. Entonces altamente tóxico ese reactivo, pero como la afinidad del cianuro es mucho más alta que la del oxígeno a la hemoglobina, entonces la unión de la sangre con el cianuro forma un compuesto que se llama cianometahemoglobina. Y es ese compuesto el que mide el espectrofotómetro. Cuando la hemoglobina se encuentra alterada dentro de los valores de referencia, se puede asociar a dietas carentes de hierro, a la presencia de metales o sustancias
pesadas, como metales pesados que producen quelación, esa es la forma correcta de expresarse, a la presencia de toxinas bacterianas en caso de toxemias, algunas enfermedades neoplásicas, en el caso de algunas enfermedades renales que producen inflamación como la nefritis, o una alteración a nivel renal que induce a la disminución de la secreción de esta hormona que se llama eritropoyetina. El valor de referencia de la hemoglobina va a depender también de la especie con la que estemos trabajando y va en caninos de 12 a 18 gramos decilitro, en felinos de 8 a 15, en ovinos de 9 a 13, en equinos de 11.2 a 16.4 y en cerdos de 10 a 16 gramos decilitro. La unidad es gramos decilitro, que corresponde a las unidades de medida de las proteínas. Tengan en cuenta también ese detalle. Otro parámetro que se usa en el hemograma, en el análisis de la serie roja, se llama volumen globular aglomerado o hematocrito. Y esto corresponde al volumen porcentual que ocupan los eritrocitos en la sangre. Eso significa que del 100% de los componentes sanguíneos que se encuentran circulando, entre el 28 y el 50% de los que están ahí presentes son eritrocitos. Y ese volumen globular aglomerado va a también depender de la cantidad de eritrocitos circulando en ese momento y del tamaño de esos eritrocitos. Entonces, a la hora de interpretar el hematocrito, estas variables también participan mucho en las alteraciones que puede presentar un paciente. El hematocrito se mide mediante la técnica del microhematocrito, en donde se utiliza sangre con anticoagulante, que es el EDTA. Se necesita un capilar o un pequeño dispositivo de vidrio finito, que es un capilar para microhematocrito, y una microcentrífuga. Se carga la sangre dentro de este pequeño capilar y se lleva a la microcentrífuga, que viene con una velocidad predeterminada de 12.000 revoluciones por minuto, y el equipo debe trabajar durante 5 minutos como mínimo para poder compactar la capa de eritrocitos. Para la lectura del hematocrito se usa una hoja de papel que está dividida en 100 partes y es milimetrada y que recibe el nombre de ábaco. Después de la centrifugación, por acción de la fuerza centrífuga, la sangre se separa en componentes de acuerdo a su peso. Los componentes más pesados van al fondo y son los glóbulos rojos. Queda una capa intermedia en donde se alojan los glóbulos blancos y plaquetas, que recibe el nombre de capa flogística, y el componente más liviano, que es el componente líquido, se llama plasma, se encuentra en la porción superior. Entonces, la estratificación que produce la centrifugación permite separar a los glóbulos rojos para poder hacer la lectura del hematocrito. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer esta lectura? Mediante el uso de ese ábaco o esa hoja milimetrada dividida en 100 partes. Cuando el hematocrito aumenta con respecto al valor de referencia de la especie, nosotros a esa alteración le vamos a denominar como eritrocitosis o policitemia. Si el valor del hematocrito está disminuido con respecto a su margen de referencia, le llamamos a esa alteración anemia. Otras alteraciones u otras variaciones que podemos ver en el hematocrito de los animales serían variación del color del plasma, variación del grosor de la capa flogística y una alteración que vamos a ver enseguida entre el plasma y la capa flogística. Entre la variación del color del plasma tenemos el color ictérico, el color rojizo, que puede ser debido a una gran concentración de hemoglobina en plasma, el color blanquecino debido a la gran cantidad de lípidos en plasma, que se llama lipemia, y el color rojizo producto de una hemólisis intravascular. En el caso de caninos
o carnívoros en general, el plasma siempre debe estar limpio e incoloro. O sea, tiene que ser parecido al agua. En el caso de animales que son herbívoros, bovinos y rumiantes, vamos a hablar de ellos que están en pastoreo, en régimen de pastoreo, el color normalmente es amarillo. Entonces, ese color amarillo es debido a la pigmentación del plasma por carotenos, que le dan esa característica. Si nosotros encontramos capilares de hematocrito de caninos y felinos de coloración amarilla, eso recibe el nombre de ictericia. Eso se debe informar. Si vemos en hematocritos de caballos y de vacas una coloración amarilla, eso no se informa porque es fisiológico. Entonces, estas podrían ser las causas por las cuales el plasma de un canino o un felino puede estar amarillo o ictérico. En casos de hemólisis o trastornos hepáticos crónicos. En el caso de que sea un plasma de color blanco, lechoso y bien espeso, esto puede estar ocurriendo después que el animal ha ingerido una comida abundante en grasas y recibe el nombre de lipemia postprandial. O puede ser debido a un trastorno hepático en donde el hígado se vuelve graso. Si el plasma es de color rojo como el vino, es debido a una hemólisis intravascular y a la presencia de gran cantidad de eritrocitos rotos que se llaman leptocitos. La alteración que podemos observar entre el plasma y la capa flogística podría ser la aparición de algunos parásitos del tipo de las microfilarias que se encontrarían circulando en sangre y que quedaron atrapados en el momento de la toma de muestra. Entonces se deja reposar el capilar media hora sobre la superficie de la mesa y luego ese capilar tomamos y ponemos sobre la platina del microscopio y observamos si hay movimiento de estos elementos larvarios. El rango de referencia del hematocrito siempre varía de acuerdo a la especie que estamos estudiando. En caninos de 37 a 50, en gatos de 24 a 45, en ovejas 26 a 38, en cerdos de 32 a 50. Cada vez que ustedes van a evaluar un resultado hematológico ahora mismo, de lo que estamos hablando, fíjense en los valores de referencia de la especie y si corresponde. Nunca interpreten resultados de, por ejemplo, de perros con valores de referencia de cabras, porque van a tener diagnósticos erróneos y por ende van a tener tratamientos erróneos. Bueno, hasta aquí llegamos con esta parte del estudio de la hematología y en breve vamos a continuar con el siguiente capítulo o episodio de nuestro estudio de la hematología.